Hola mis amigos y estudiantes. Como ya sabemos sobre el gran imperio romano antiguo y su decadencia, hoy vamos a estudiar el imperio bizantino. Y como ya sabemos, los romanos que existieron unos 700 años antes que nazca Cristo, formaron un gran imperio que se hizo tan grande y poderoso que ya era imposible gobernarlo. Hasta que el emperador Teodosio en el año 395 decide dividir este gran imperio que abarcaba territorios de Europa, de Asia y de África, como nos muestra aquí el mapa. Decide dividirlo entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Y así queda dividido la parte occidental, llamado Imperio de Occidente, y la parte oriental, asimismo llamado Imperio de Oriente. Pero unos años antes, en que el emperador Teodosio en el 395 dividiera el imperio entre sus dos hijos, Constantino el Grande, entre los años 306 y 337, había fundado una nueva capital en la parte oriental del imperio, la ciudad de Bizancio, que le cambió el nombre por el de Constantinopla, por su nombre, que es la actual Estambul en Turquía, hoy en día. Y así él estableció las bases del imperio bizantino. Además les cuento que Constantino masacró poblaciones enteras en Europa. En el circo romano hacía devorar de las fieras a sus enemigos. Degolló a su propio hijo, mató a su suegro y a su cuñado, hizo hervir viva a su esposa. Y luego de estas atrocidades, proclamó el cristianismo como religión del imperio y luego se hizo llamar vicario de Cristo. Eso nos cuenta la historia. A pesar de todas las persecuciones contra los cristianos, más se aumentaban. Entonces acordaron dejar que los cristianos practiquen públicamente su religión. Y mediante el edicto de Milán, se dejó de perseguir a los cristianos. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. No olvidemos, el emperador Teodosio en el año 395 reparte el imperio entre sus dos hijos. La parte occidental le tocó a Honorio y la parte oriental le tocó a Arcadio. Hoy en día, eso es lo que le tocó a Arcadio, hoy en día es Grecia, Turquía, Palestina y Egipto. Y lo que le tocó a Honorio hoy en día es España, Francia, Italia y el norte de África. Así tenemos todos esos territorios hoy en día fueron parte del gran imperio romano dividido. La parte occidental, lo que le tocó a Honorio, desaparece en el año 476, siglo V. Según los historiadores, eso marca el fin de la Edad Antigua, como lo vemos aquí en el gráfico. El último emperador de esta parte occidental fue un niño de 10 años llamado Rómulo Augustulo, que fue derrocado por un pueblo germánico, los bárbaros, mientras quedó en pie la parte de Oriente como imperio bizantino. Y ya ha desaparecido el imperio de Occidente en el 476, como dice, cae Roma. Por los años 500 después de Cristo, como lo vemos aquí, el imperio bizantino tuvo una época de máximo apogeo. Su emperador Justiniano I conquista territorios del norte de África, Italia, sur de España y las Islas Baleares que están cerca de España. Es así que Justiniano
que comienza a reinar desde el 527 hasta su muerte, busca revivir la grandeza de ese imperio romano clásico que había caído en el 476, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del imperio romano de Occidente. Y así es que Justiniano I convierte a Constantinopla, antes Bizancio, en la capital del imperio y la hace la ciudad más grande, protegida y bella del mundo. Le construye grandes murallas para levantar una nueva Roma. Aquí nos dicen las imágenes, miren la majestuosidad de este imperio. La parte oscura del mapa es el imperio bizantino, como podemos visualizar Constantinopla, ¿verdad? Donde hoy es Turquía. También le construye edificios, por ejemplo, el hipódromo, donde se celebraban las carreras de cuadrigas. Aquí las imágenes. Y la cultura bizantina estuvo marcada por el influjo griego. Aquí el mapa nos muestra, frente a lo que hoy es Turquía, dice Grecia. Entonces estaban junto a Grecia. Sabemos que en Grecia se originan muchas artes, ciencia, como también se origina también la democracia, como sabemos. Así tenemos que el latín que se hablaba en el imperio bizantino fue reemplazado por el griego como lengua oficial. Se priorizaron las artes y las letras entre los adinerados. Y la obra más representativa de este imperio es la Basílica Santa Sofía, cuyo nombre significa Santa Sabiduría. Es un edificio de grandes proporciones. Durante el siglo XV se convirtió en una mezquita y se le añadieron 4 minaretes y fue decorada con caligrafías árabes. En cuanto a arquitectura, también el imperio bizantino adoptó elementos romanos usando ladrillo, esto que los revestían con lujosos materiales. Y otro sitio artístico fue la ciudad de Ravenna, en Italia, la iglesia de San Vital. En la técnica del mosaico, que era para cubrir paredes y bóvedas, también trabajaron esculturas religiosas como la de Cristo, la Virgen, el Niño Jesús, etc. El arte unió elementos griegos y romanos con orientales con mucho lujo. En la pintura los temas esencialmente religiosos se plasmaban sobre libros y sobre tablas. También tenemos los íconos que se convirtieron prácticamente hasta el siglo XIX en la Europa occidental en la representación religiosa más difundida. Justiniano, para salvaguardar la herencia jurídica romana, promulgó varias medidas para organizar el derecho romano. Es así que en una de sus obras más importantes, que fue la recopilación del derecho romano, fueron las leyes recogidas en el Corpus Juris Civilis. Hoy en día son el manual de los estudiantes de derecho. La sociedad bizantina estaba muy estratificada. En primer lugar estaba el rey, que era considerado el representante de Dios aquí en la tierra, y tenía el poder político y religioso. Con su corte, la nobleza, la alta aristocracia, el patriarcado. Luego estaban el clero, burocracia, terratenientes y jefes de los ejércitos.
seguidos de los comerciantes, artesanos, campesinos, sectores medios que no tenían privilegios políticos. Y por último estaban los siervos y esclavos que carecían de todos los derechos. Aquí las imágenes. Hasta que en el año 1000 después de Cristo comienza la decadencia del gran imperio bizantino por varias causas. Una de ellas era la opresión de árabes y turcos que desde la muerte de Mahoma en el 622 habían conquistado Arabia, Egipto, Palestina y Siria. Eran enemigos de Bizancio. Aquí el mapa nos muestra la parte donde dice Arabia, Persia, Siria, donde dice Jerusalén, es Palestina, Egipto. Les cuento que los árabes se expandieron tanto que llegaron hasta España, donde dice Al-Ándalus, eso es España. Ellos le pusieron este nombre. Y de esta manera el imperio comenzó a tambalear. Y las guerras continúan. Se agravó la crisis económica, se debilitó el ejército, los campesinos emigraron a la capital y así se va debilitando el imperio hasta que en 1453, miren el gráfico, antes de que Colón descubriera América, las tropas turcas se apoderaron de la capital Constantinopla. Aquí las imágenes de el gran imperio bizantino, donde dice Constantinopla, hoy es Turquía, y también las imágenes de las guerras. Y el imperio bizantino, que llegó a ser el centro de las artes y las letras, luego que lo invaden los turcos en el 1453. Los sabios bizantinos huyen a Italia, llevando consigo mucho saber cultural, lo que fue una de las causas del Renacimiento, que se inicia en este mismo año y que termina a mediados de la Edad Moderna. Aquí el mapa, las imágenes de los bizantinos cuando huyen hacia Italia.